Seguimos con la serie Vence tus temores. Hoy estaremos hablando acerca del temor del desánimo y la depresión. Podrá decirme, pastor, pero los cristianos no podemos estar desanimados. Los cristianos no podemos estar deprimidos, no podemos estar tristes. Déjenme contarles que sí. También tenemos nuestro corazoncito, también tenemos sentimientos. No sé si usted tiene un corazoncito, yo tengo un corazoncito y también me pongo triste a veces. Y vamos a ver acerca de personajes de la Escritura. La palabra de Dios nos habla acerca de Moisés, por ejemplo. Allá en Números capítulo 11, recuerda, Moisés sacó a una nación, libertó con señales y milagros y prodigios a una nación entera. Llegó al desierto, el mar Rojo se abrió en dos y pasaron en seco. Pero en un momento, Moisés, hablando con el Señor, le dice: no puedo soportar a todo este pueblo, la carga es demasiado pesada. Si esta es la manera como piensas tratarme, sería mejor que me mataras. Hazme ese favor y ahórrame esta miseria. Wow, Moisés, el gran Moisés, expresándose de esta forma. Y nos encontramos con unas frases similares con Elías, el profeta Elías, el que había matado a filo de espada 450 sacerdotes de Baal. Una mujer lo amenaza, una mujer le dice que al día siguiente iba a estar muerto. Y mire lo que sale huyendo Elías, y mire lo que escribe: basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Wow, Moisés y Elías, imagínense, habían llegado a tal nivel de desánimo, a tal nivel quizás de depresión, de soledad, de decir: Señor, mejor quítame la vida, ya no tengo sentido, ya no le encuentro sabor a la vida. Hombres de Dios, personajes en la Biblia, pero los encontramos que en el libro de Mateo usted encuentra, o en los evangelios, que se presenta el Señor Jesucristo orando en un monte, y se presenta a su lado en la transfiguración Moisés y Elías. Hombres que ciertamente tuvieron desánimo, hombres que ciertamente la carga, el estrés, el cansancio, el trabajo, el mucho que hacer en algún momento los sobrecargó, los desanimó, se llegaron a sentir deprimidos, pero que su confianza nunca desmayó. Su corazón siempre estuvo puesto en el Señor. Y los vemos en Mateo, un cuerpo glorificado al lado de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué de ahora? Nos encontramos también de que nuestro Señor, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, 100% Dios, pero cuando vino a la tierra también 100% hombre. Hubo un momento en el que Él también se sintió angustiado, se sintió solo. ¿El Señor Jesucristo? Sí, el Señor Jesucristo. Vaya conmigo, por favor, al libro de Lucas, capítulo 22. Verso 39 al 45. Lucas capítulo 22, verso 39 al 45. Luego, acompañado por sus discípulos, Jesús salió del cuarto en el piso de arriba y, como de costumbre, fue al monte de los olivos. Allí les dijo: oren para que no cedan a la tentación. Se alejó a una distancia como de tiro de piedra, se arrodilló y oró: Padre, si quieres, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Entonces apareció un ángel del cielo y lo fortaleció. Oró con más fervor y estaba en tal agonía de espíritu que su sudor caía a tierra como grandes gotas de sangre. Finalmente se puso de pie y regresó donde estaban sus discípulos, pero los encontró dormidos, exhaustos por la tristeza. ¿Por qué duermen?, les preguntó. Levántense y oren para que no cedan a la tentación. Señor Jesús pasó por un momento de angustia, por un momento de soledad. Encontramos acá en el verso 41, nos dice: se alejó a una distancia
como de tiro de una piedra. ¿Qué tan lejos podrá ser eso? ¿Qué tan lejos podrá ser tirar una piedra? Quizás 15 metros, 20 metros. A esa distancia se alejó de sus discípulos, de sus amigos, con quienes había compartido 3 años y medio. Pero este momento no era para estar con sus amigos. Este momento el Señor Jesús necesitaba apartarse a hacer algo que nosotros deberíamos de hacer en esos momentos de desánimo, en esos momentos de depresión, en los momentos de angustia, en los momentos de soledad. Y Él se apartó a orar. Sin duda alguna, queridos hermanos, todos, sin excepción alguna, todos pasamos por momentos de desánimo. Todos. Nuestros pastores generales también, los pastores, sí, también ellos son humanos, también son mortales al igual que nosotros, aunque usted no lo crea. También se sienten solos. Es un proceso en el que todos en algún momento pasamos, proceso de desánimo. Quizás porque perdimos el trabajo, quizás porque perdimos a un ser querido, quizás estamos deprimidos porque las cosas no han salido bien, quizás en nuestro matrimonio las cosas no han funcionado bien y nos deprimimos. Y hay muchos cristianos que su estado de ánimo, de cómo se sienten, inmediatamente van a las redes sociales y ponen: me siento triste. Y van con sus 500 amigos y lo postean ahí: me siento solo, estoy desanimado. Muchos de esos amigos pensarán: a mí qué me importa, y ni siquiera le contestan ahí: mira. ¿No sería bueno que como hijos de Dios, en lugar de recurrir a los amigos, en lugar de recurrir a las personas en esos momentos de angustia, de desánimo, de depresión, podamos acudir como nuestro Señor Jesucristo al Padre, podamos acudir como nuestro Señor Jesucristo a Dios, sabiendo de que en Él nosotros podemos encontrar aliento, sabiendo que en Él nosotros podemos ser reconfortados? No importa qué tan grande pueda ser la situación que usted esté pasando, no importa qué tan grande pueda ser su problema, no importa qué diagnóstico le hayan dado los médicos, le puedo asegurar y garantizar al 100% que Dios es más grande que cualquier problema, que Dios es más grande que cualquier enfermedad, que no importa qué tan difícil sea su situación, Dios tiene el control de ella. Los ojos de Dios no se han apartado de usted. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tiene que hacer usted? En este momento de tristeza, de desánimo, de angustia, doblar sus rodillas y rendirse al Señor. Jesús, Hijo de Dios, 100% Dios, 100% hombre. Sabía lo que dice Santiago 5:3. Sabía que la solución era esa. ¿Está alguno entre ustedes afligidos? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cántele al Señor. Así es de que los momentos de tristeza, de angustia y de aflicción, podemos encontrar el consuelo al lado de nuestro Dios, al lado de nuestro Señor, al lado de aquel que está presto, al lado de aquel que no se duerme, al lado de aquel que está al lado de nosotros en medio de nuestra angustia, quizás en las noches de desvelo que no podemos dormir porque la tristeza, porque la ansiedad, porque la depresión, porque los problemas nos tienen angustiados que no nos dejan dormir. Jesús nos muestra también en el verso 42 de este capítulo 22, solo la primera palabra, solo la primera frase que describe este verso, nos enseña cuál debe de ser nuestra relación con Dios. Padre. Jesús nació en una cuna judía, hebrea. No se acercó como los religiosos de aquel tiempo: oh Jehová, oh Yahvé, oh Dios omnipotente, Dios todopoderoso, dueño de los cielos y la tierra, Dios el alfa y el omega, el principio. No se acercó así el Señor Jesucristo. Él adoptó una frase de los niños: Abba, que significa papi, papito. Cayó de rodillas: papito, papi. ¿Qué sucede con nosotros, con nuestros hijos? Cuando nos dicen papi, papito, rápido, ¿qué pasó? ¿Qué necesitan?
O si están en angustia, o si están nuestros hijos en peligro y en algún momento, papi, papi, inmediatamente reconocemos la voz de nuestros hijos. Quizás se han perdido en el supermercado, en algún lugar y papi, papi, inmediatamente los ubicamos. Quizás no los vemos, pero con solo escucharlos identificamos la voz de nuestros hijos, ¿no es cierto? En cierta ocasión habíamos salido de paseo con mi familia, hará algunos años, y clásico en los niños, ¿verdad? Llegan a un lugar donde hay agua, donde hay piscina, y lo primero que quieren hacer es tirarse a la piscina. Así es de que mi hija mediana, Jasmine, se alistaron a la piscina. Sus primas, mucho mayores que ellas, saben nadar, se tiraron a la piscina. Y pum, pum, se tiraron. Y viene mi hija, ella es bien aventada, ella, como dicen los muchachos, no le arruga nada, y se tiró. Pero como no sabía nadar y cuando se quiso parar, vio que sus piecitos no tocaban, entonces comenzó, papi, salió un grito de angustia. Yo estaba distraído de espaldas. Uno, y como papá, identifica la voz de sus hijos y se da cuenta en esos momentos de angustia y los identifica. Y yo me volteé inmediatamente, no pensé la ropa, los zapatos, no pensé, no me acuerdo tampoco qué tenía. Solo recuerdo de que salí corriendo a la orilla de la piscina de un triple mortal invertido con grado de dificultad 5 y me tiré a la piscina a rescatar a mi hija. Inmediatamente llegué donde ella estaba y ella lo que hizo fue, al nomás estar cerca, se lanzó y me abrazó y se quedó ahí abrazándome. Yo regresé a la orilla, mi hija, su corazoncito le latía como a 1000 por hora. Ya, mi hija, ya pasó tranquila a la orilla, sentada en una silla, pero ella no me soltaba, seguía abrazándome porque sentía la seguridad de los brazos de su padre. Es así cuando estamos ahogados en medio de las dificultades, cuando nos estamos ahogando en medio de los problemas, cuando sentimos que el desánimo y la depresión ya no podemos más y sentimos desahogarnos y ya no queremos, ya no le encontramos sentido a la vida. Es cuando entonces acudimos, papi, papito, rescátame, ayúdame, y puedo asegurarle que los brazos del Señor van a estar prestos para abrazarle, para tomarle, para darle seguridad, para decirle, no temas, hijo, no temas, hija, porque yo estoy para rescatarte. Yo soy quien te salva, yo soy quien va delante de ti, yo soy quien te cuida. Lo que tenemos que hacer es olvidarnos a veces de la religiosidad y recordar de que somos hijos de Dios, porque para eso pagó el Señor Jesucristo el precio en la cruz, para hacernos hijos de Dios. Dice Gálatas 4:7 que no somos siervos, que ya no somos esclavos, sino que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos con Cristo Jesús. Entonces usted y yo somos hijos de Dios. Usted puede acudir a su papito, usted puede acudir a su padre en medio de la angustia. Hermano, hermana, no está solo, no está sola. Un Señor está con usted. Si usted es madre sola, no está sola. El Señor está con usted. Si es papá y le ha tocado salir adelante con sus hijos, Dios está de su lado. No está solo, hermano. Salmo 103, versículo 13, tan compasivo es el Señor con los que le temen, como un padre con sus hijos. ¿No es cierto que somos amorosos y compasivos con nuestros hijos y estamos prestos para nuestros hijos siempre? No importa qué edad tengan, siempre queremos lo mejor para nuestros hijos. Yo siempre, le puedo asegurar, va a querer lo mejor para usted, porque usted costó el precio más alto que jamás se pudo haber pagado. El precio de la sangre de nuestro Señor Jesús. Continuamos en el verso 42. Padre, si quieres te pido que quites de mí esta copa, que quites esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. En medio de las dificultades, en medio de los problemas, a veces queremos de que todas las cosas salgan como nosotros queremos, como nosotros planeamos, conforme a nuestros pensamientos, conforme a lo que nosotros queremos que pase a nuestro alrededor. El Señor Jesucristo estaba pasando una agonía tremenda. Sabía que se iba a enfrentar a la cruz, sabía que se iba a enfrentar a la muerte. Y como humano, como hombre que en ese momento era, si es posible que esto no me pase, Señor.
que esto no me pase, Padre. Pero ¿sabes qué? No quiero que se haga mi voluntad, quiero hacer tu voluntad. Se trata de la voluntad de Dios en nuestras vidas. 2 años tenía Jasmine cuando mi esposa resultó embarazada. Alegres, nos emocionamos. Nosotros tenemos 2 nenas, tengo 2 hermanos y ambos tienen 3 nenas. Entonces, emocionados, y yo tenía en mi corazón la certidumbre que iba a ser un varón. Y contentos y emocionados, pensando, ala, ¿qué nombre le vamos a poner? ¿A quién se va a parecer? ¿Será que va a tener qué color de ojos? ¿Será que va a ser colochito? Miren, y uno comienza a soñar, ¿verdad? Los que somos papás y hemos pasado por eso, uno se emociona. Resulta, los 3 meses, mi esposa perdió el bebé. Yo personalmente me entristecí un montón. Mi esposa le afectó bastante, pero yo me desanimé mucho. Por alguna razón estaba extremadamente emocionado y anhelando ese bebé. Nos costó bastante poder superar esta situación, nos costó bastante salir adelante y sobreponernos a esto. Los que han pasado por esta situación saben que es difícil. 2 años después, mi esposa volvió a resultar embarazada. Le dimos gracias a Dios, nos emocionamos, nos alegramos, pero también al cabo de unos meses perdió ese bebé. Bueno, entendimos nosotros, no es la voluntad de Dios que tengamos otro bebé. Amamos a nuestras hijas, amamos a Nayeli, amamos a Jasmine. Bueno, entendimos de que la voluntad de Dios era quedarnos con nuestras hijas, amarlas y cuidarlas, son nuestro tesoro. Cuando nosotros no esperábamos, no lo teníamos planificado, mi esposa resultó embarazada. Ya no nos emocionamos mucho, ya no nos llenamos mucho de expectativas. Esperábamos de que, bueno, pues no se va a poder. Pero como resulta de que nuestra voluntad no es la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios se llama Joelito y tiene 5 años y anda por ahí corriendo. Es un niño hermoso, es un niño sano. ¿Saben por qué? Porque no es en nuestro tiempo, no es nuestra voluntad, no son a veces nuestros sueños, es la voluntad de Dios. Jeremías 29:11 nos dice: yo sé los planes que tengo acerca de ustedes, planes de bien y no de mal. Resulta que nosotros tenemos que encauzar nuestros planes a la voluntad de Dios. No se desanime, no se deje deprimir en medio de las circunstancias, en medio de las situaciones difíciles, de las complicaciones. Busque la voluntad de Dios, porque puedo asegurarle que cuando usted se encarrila a la voluntad de Dios, desaparece el desánimo, desaparece la depresión, desaparece la ansiedad, y usted ve cómo los problemas se esfuman, porque comienza a ver cómo el cielo comienza a orar a favor suyo. Pero necesitamos encarrilarnos a la voluntad de Dios, y el Señor Jesucristo lo sabía y ora: Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Por qué, hermano, no nos rendimos hoy y le pedimos: Padre, papito, que no se haga mi voluntad, papito, que se haga tu voluntad? ¿Qué es lo que tú quieres para mí? Y comenzamos a ver cómo las cosas alrededor nuestro comienzan a cambiar. Porque fe no es creer que todas las cosas saldrán a mi manera. Fe es creer que la voluntad de Dios para mí es buena, es agradable y que es perfecta. Entonces esa voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, yo me tengo que encarrilar hacia esa voluntad de Dios para mi vida. Encontramos en el verso 45 del capítulo 22 de Lucas, creo que la lección más hermosa que nos deja estos versos. Dice: finalmente se puso de pie y regresó a donde estaban sus discípulos, pero los encontró dormidos, los encontró exhaustos por la tristeza. También los discípulos estaban tristes. También los discípulos habían sufrido esa angustia. Eran sus amigos, habían pasado 3 años y medio con el Señor Jesús. Estaban a cierta distancia. Se recuerdan que leímos que estaban a la distancia de un tiro de piedra.
Ellos también estaban en angustia, también se sentían tristes, también quizás sentían sobre sus hombros esa carga, esa tribulación, esa angustia. Pero ellos se durmieron, se dejaron vencer, se dejaron doblegar por esta situación, se dejaron doblegar por la angustia. El Señor Jesucristo estaba pasando un momento de angustia tan difícil, un momento de angustia álgido en ese momento, que dice que las gotas de sudor, las gotas de su frente caían como grandes gotas de sangre. Ese padecimiento se llama hematidrosis, y es que las venas que están en los vasos capilares, donde se sale el sudor, se revientan, llegan a tal tensión, a tal presión, es tanta la angustia, es tanta la tensión, es tan intenso ese momento que se revientan esos vasos capilares y comienza a mezclarse la sangre con el sudor y caen como grandes gotas de sangre. Tiene un trasfondo científico. Hasta ese extremo estaba el Señor Jesús. Estaba pasando un momento intenso, un momento difícil. La angustia, imagínense qué nivel de angustia. Yo creo que ninguno de nosotros acá hemos llegado a ese nivel de angustia de sudar sangre. En medio de esa angustia, en medio de ese sentimiento quizás de soledad, el Señor Jesús se levantó. Se levantó y fue por sus discípulos. Nosotros, en medio de la ansiedad, cuando nos encontramos en problemas, cuando nos encontramos en situaciones, porque déjenme decirles que vamos a tener problemas. Pero cuando nosotros cedemos ante la ansiedad, cuando cedemos ante la depresión, dejamos de que ella comience a controlar nuestras vidas y perdemos el control de nuestros sueños y perdemos el control a veces de nuestros anhelos, perdemos el deseo a veces de querer vivir, de querer disfrutar lo que está a nuestro alrededor, dejamos de disfrutar a nuestros hijos, dejamos de disfrutar a nuestro cónyuge y nos comenzamos a centrar en lo que no tenemos. Se vuelve tan grande el problema que dejamos de disfrutar la vida. Se va el coraje, se va el deseo de vivir. El Señor Jesucristo les dice a sus discípulos: ¿saben qué? En el mundo van a tener problemas. ¿Saben qué? En el mundo van a tener angustias. ¿Saben qué? En el mundo ustedes se van a enfrentar con desánimos, se van a encontrar con depresión, se van a encontrar en el mundo con gente que no los acepta. Pero hagan una cosa, o les digo esto: ustedes, yo he vencido al mundo, así que es tiempo de que ustedes se levanten y que dejen de creer lo que dice el mundo y que se aferren a mi palabra, se aferren a las promesas que yo tengo, que venzan a la ansiedad, que dejen la depresión, que dejen al problema por un lado, porque yo soy más grande que esos problemas. Yo he vencido al mundo, yo he vencido tu situación, dice el Señor, yo he vencido tu circunstancia. ¿Crees que no he visto tu problema? Pues sí lo he visto, dice el Señor, porque tú eres mi hijo, porque tú eras mi hija y yo ya vencí esa situación en la cruz. Aquí está tu respuesta, aquí está la promesa, esa es tuya. Solo acude a mí, porque yo estoy con mis brazos para tomarte. Es tiempo de vencer el miedo al temor y ser libres. A eso nos ha llamado el Señor, a libertad hemos sido nosotros llamados. Usted ha sido llamado a ser libre en el Señor. Isaías capítulo 40 verso 29: Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Es tiempo, hermanos, de levantarse de la depresión, es tiempo de sacudirse el desánimo, es tiempo de dejar a un lado los problemas y de ser fortalecido en el Señor, de correr a los brazos de su Padre, hacer como dijo el salmista en el Salmo 42:5, reacciona en medio de un momento y le dice: ¿por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Jehová, espera en Dios, porque aún he de alabarle, al Dios de mi salvación. Es tiempo de que se pare, que se sacuda de los problemas, deje ya su saco de luto y vístase de alegría, llénese de gozo. Nuestro Dios ha cambiado nuestro lamento en danza, en baile.
Somos hijos de Dios, del Dios Todopoderoso, para quien no hay nada imposible. Y no es una falacia, y no es una teoría, es una realidad latente, viva, hoy, para usted y para mí. Somos hijos de Dios, hermano. Usted es hijo de Dios, es el amado de Dios. Hemos estado durante 8 semanas en esta serie de vencer sus temores. ¿Y sabe por qué? Porque Dios lo quiere libre, porque Dios lo quiere disfrutando, que usted esté venciendo y saliendo adelante, dejando todos esos temores a un lado. Hoy podemos nosotros, de hoy en adelante, reescribir nuestra vida, reescribir nuestra historia, pintar una sonrisa en nuestra boca todos los días. Cada día recibimos un cheque en blanco, donde se nos permite decidir cómo lo vamos a vivir. ¿Cómo va a disfrutar usted cada día? ¿En angustia, desánimo, en depresión? ¿O decidirá confiar en Dios y saber que Él le va a dar fuerzas, y saber de que Él lo va a sacar adelante, que esa leve y momentánea tribulación traerá un peso cada vez más grande de gloria, porque entre más grande sea su problema, más grande va a ser la solución de Dios para usted? Así es de que, querido hermano, amada iglesia, Dios tiene el control. Dios está todavía en su trono y Dios tiene el control y no lo va a perder. Él es Rey de Reyes y Él es el Dios que todo lo puede.